La modelo del último video de Cristian Nodal acaba de revelar cómo la producción intentó comprar su silencio por 300 euros. Y lo que parecía un drama de internet sobre su parecido con Katsu es en realidad un montaje calculado. Te mostraré cómo la engañaron para usarla como cebo visual en medio de un escándalo internacional. Tras analizar su testimonio íntegro, los mensajes ocultos de Instagram y el acuerdo de confidencialidad que querían obligarla a firmar, desentrañamos cómo esta joven arriesga su carrera y rechaza el sueldo que le deben por 4 días de rodaje con tal de no ceder ante una maquinaria abusiva. Todo el mundo en redes la acusa de disfrazarse para ganar fama a costa del cantante. Pero la verdad es que los responsables de este circo mediático sabían exactamente lo que hacían desde el primer mensaje. El casting fantasma febrero de 2026, España. Dagna lleva años luchando por hacerse un espacio sólido en una industria que rara vez perdona a quienes vienen de fuera. Emigrar y construir una carrera desde cero requiere una resistencia mental brutal. Ella trabaja duro, levantando su comunidad en redes sociales paso a paso, cuidando cada colaboración. Para ella, conseguir un contrato en una producción internacional de primer nivel no representa solo un cheque a fin de mes. Es validación. Es la confirmación de que el sacrificio de dejar su país está dando frutos. Es la puerta de entrada que necesita para consolidar su nombre en Europa. Pero esta oportunidad no llegó por la vía tradicional de la industria. No hubo audiciones tensas. No hubo directores de casting evaluando su talento frente a una cámara en un estudio iluminado de Madrid. El contacto fue frío, digital y directo. Una notificación iluminó la pantalla de su celular con un mensaje privado en Instagram. La productora la había elegido a dedo. Su perfil ya estaba seleccionado y aprobado antes de que ella siquiera supiera del proyecto secreto de Cristian Nodal. Le ofrecieron 4 días intensos de rodaje en las calles de León, donde compartiría el set con más de 10 personas para grabar simultáneamente un vals y un segundo video llamado Incompatibles. La oferta se vendió como un trabajo menor, rutinario. Los organizadores le aseguraron repetidamente que su aspecto físico era completamente irrelevante para la narrativa. Le juraron que su rostro sería un detalle borroso, que solo iba a aparecer unos segundos en pantalla como un elemento decorativo más del paisaje. Pero Dagna no es ingenua. Conoce el peso de su propia imagen. Sus seguidores llevaban meses llenando sus comentarios, señalando su asombroso parecido físico con la cantante Katsu. Ella sabía perfectamente que si la enfocaban demasiado, su rostro podía ser utilizado como un arma visual en medio del torbellino mediático y emocional que rodeaba la vida privada de Nodal. Por lo tanto, hizo lo que cualquier profesional íntegra haría para proteger su marca. Enfrentó a la productora. Les dejó claro, desde el primer minuto de negociación, que rechazaba rotundamente verse involucrada en controversias y que no toleraría ser utilizada como una referencia burlona a la expareja del cantante. La respuesta del equipo de producción fue un muro de negación absoluto. Le aseguraron, con una calma escalofriante, que no conocían a Katsu. Afirmaron que en España esa controversia simplemente no existía y que sus miedos eran infundados. Esto era una mentira corporativa brillante, un caso de manipulación psicológica de manual. No fue un error de casting ni una coincidencia estética. La buscaron, la rastrearon y la contrataron exactamente por ese parecido. Su perfil de Instagram era el catálogo perfecto para la trampa mediática que estaban armando a sus espaldas, mientras le sonreían en el set. Tranquilizada por esas falsas garantías de los directores, ella firmó el acuerdo de figuración. Soportó las largas horas de los 4 días de rodaje aguantando el clima y las repeticiones, cobijada en la promesa de ser una simple extra invisible. Terminó sus escenas, se despidió del equipo y volvió a su rutina normal, esperando que su pago llegara en los 30 días acordados. Pero cuando el video musical se estrenó mundialmente y los primeros acordes sonaron, la ilusión del anonimato se hizo pedazos. Dagna buscó su breve aparición en el fondo de la pantalla. Por lo tanto, descubrió con horror la magnitud del robo del que acababa de ser víctima. La trampa de edición Dagna presionó el botón de reproducción en su teléfono esperando verse caminar por detrás de los protagonistas. Pero lo que encontró en el centro de la pantalla congeló su respiración. Las decenas de personas que compartieron el frío set de grabación con ella en León habían desaparecido mágicamente. Las tijeras de edición en postproducción
borraron escenas enteras de otros actores. Ella ya no era un extra de fondo, era la protagonista absoluta, enfocada en primeros planos de alta definición. La historia visual que construyeron a sus espaldas en el cuarto de edición era innegable. La ropa que le asignaron, el estilo exacto de su maquillaje, los ángulos de cámara que eligieron conservar en el montaje final, todo estaba diseñado milimétricamente para evocar el fantasma de Katsu. La vistieron y la moldearon como un maniquí para generar morbo. La usaron como cebo de clics. Y la estrategia de marketing funcionó con una precisión brutal, rompiendo los contadores de reproducciones en pocas horas. El video invadió cada rincón de Internet, pero la viralidad global tuvo un precio altísimo que la millonaria productora se negó a pagar. Ese precio lo pagó la salud mental de Dagna. Su teléfono comenzó a vibrar sin pausa, calentándose en sus manos. Miles de notificaciones de odio masivo inundaron sus publicaciones diarias. El tribunal implacable del público la destrozó. Las fans la tacharon de metiche, de oportunista sin escrúpulos, de intentar ganar seguidores colgándose del dolor de una separación ajena. La ansiedad la acorraló. Su propio espacio seguro de trabajo se convirtió en un campo de acoso digital insoportable. El nivel de indignación pública y la violencia en los comentarios superaron rápidamente todos los cálculos fríos del equipo de marketing. Por lo tanto, la productora entró en pánico ante la inminente crisis de relaciones públicas y tomó la decisión abrupta de bajar el video. Inmediatamente publicaron comunicados vagos intentando limpiar su imagen corporativa ante la prensa internacional. Pero ese intento desesperado de control de daños fue en realidad una confesión abierta de culpabilidad. Al retirar el material y dar explicaciones, admitieron tácitamente que sabían exactamente el daño que habían provocado con ese montaje. Le dieron la razón a la modelo ante los ojos de la industria. Su imagen pública estaba herida y los ataques en sus cuentas personales continuaban sin freno. Sin embargo, el golpe más sucio y descarado de esta historia aún no llegaba. Porque cuando se cumplieron los 30 días de su contrato legal y Dagna exigió el pago por las horas invertidas en el set, descubrió que la verdadera pesadilla corporativa recién comenzaba. Y esta vez no venía en forma de críticas de fans, sino en forma de una amenaza documentada. La extorsión legal 90 días. Ese es el tiempo exacto y agónico que ha transcurrido desde que las cámaras se apagaron en las calles de León. El contrato que ella firmó dictaba un plazo estricto e inamovible de 30 días para liquidar su salario. Pero cada mañana, al abrir la aplicación de su banco, la cuenta de Dagna seguía reflejando el mismo vacío. De todo el trabajo realizado, solo le habían transferido una fracción mínima, un adelanto ridículo frente a la deuda total. Para ella, sus perfiles en redes no son un simple pasatiempo donde subir fotos. Son su oficina, su refugio y su principal herramienta de defensa frente al mundo. Lleva años construyendo una plataforma donde alza la voz sistemáticamente ante las injusticias y defiende lo que es correcto. Por lo tanto, agachar la cabeza, traicionar sus principios y aceptar el silencio a cambio de recibir su propio sueldo no era una opción negociable en su mente. Ella sabía, mejor que nadie, que la dignidad es el único activo que el presupuesto ilimitado de las grandes producciones no puede comprar. La presión corporativa no tardó en asfixiarla desde las sombras. El mismo equipo de la productora, que fue amable durante el rodaje, comenzó a enviarle mensajes directos con un tono frío y autoritario. Ya no daban excusas administrativas por el retraso bancario. Daban órdenes directas. Le exigieron que no publicara absolutamente nada sobre el tema. Querían que desapareciera del radar público, que no se defendiera de los ataques, mientras ellos seguían lucrando con la controversia visual que habían fabricado. Pero Dagna se mantuvo firme y no cedió a la intimidación psicológica. Por lo tanto, la maquinaria musical soltó su última y más sucia carta sobre la mesa: el chantaje económico directo. Condicionaron la entrega de su segundo pago, el dinero que ya se había ganado con su sudor, a una exigencia abusiva. Le enviaron un acuerdo de confidencialidad acompañado de una compensación económica que rozaba el insulto para cualquier ser humano. 300 euros. Le ofrecieron 300 euros para que firmara y aceptara por escrito una mentira histórica, que ella conocía y aprobaba las intenciones del montaje desde el principio. Querían amordazarla legalmente y obligarla a Simonto a asumir toda la culpa del circo mediático, lavándose ellos las manos.
pero los ejecutivos de traje calcularon terriblemente mal la fuerza de resistencia de su víctima. En lugar de doblegarse y firmar su propia sentencia profesional por miedo al poder de la disquera, Dagna entregó todo el expediente, los mensajes y el contrato al bufete Crespo Farrera Abogados. Iniciaron formalmente un proceso legal implacable que bloqueó en seco cualquier intento de silenciarla por la fuerza. Con ese movimiento, Dagna demostró que su silencio y su carrera no tienen un precio de liquidación en el mercado negro del espectáculo. Dagna tuvo el coraje personal y el respaldo de su comunidad para destapar esta brutal extorsión frente a millones de personas. Pero, ¿qué pasa con los cientos de artistas emergentes que son sometidos a estas mismas presiones y aceptan estos contratos abusivos en la oscuridad simplemente porque carecen del dinero o el poder para enfrentarse a un gigante de la música? El modus operandi. El caso de la modelo de Christian Nodal expone una herida purulenta y mucho más profunda que un simple escándalo de farándula de fin de semana. Lo que vemos desmenuzado aquí es un modus operandi depredador, calculado y sistemático. Las grandes productoras han convertido la trampa del contrato de confidencialidad en una herramienta industrial cotidiana para usar, exprimir y desechar al talento emergente a su absoluto antojo. Si una maquinaria millonaria respaldada por equipos legales inmensos intentó comprar el silencio y la dignidad de la protagonista del video más polémico del año por 300 miserables euros, queda una pregunta verdaderamente aterradora flotando en el aire. ¿Cuántos extras, bailarines de fondo y jóvenes creadores de contenido sin el alcance masivo ni las defensas de Dagna han sido intimidados y obligados a firmar en secreto estas mismas condiciones abusivas solo en el último mes? La historia de manipulación detrás de un vals es solo una grieta superficial en el gigantesco muro de silencio y complicidad de la industria musical latina. Las peores extorsiones, los robos de imagen más descarados y las amenazas corporativas de estas empresas ocurren lejos de los focos y las cámaras, en oficinas cerradas donde nadie puede grabar un video para defenderse. Haz clic en el video que aparece en pantalla, titulado Ángela no huyó por celos, el oscuro documento que destruirá a Christian Nodal para siempre, para descubrir cómo este mismo sistema legal oscuro se utiliza para proteger y enterrar los secretos más graves de su propio entorno.